¿Sabías que puedes renovar la registración de tu vehículo en menos de 2 minutos sin hacer filas ni citas? En este video te mostraré cómo puedes renovar la registración de tu auto en menos de 2 minutos usando los kioscos de autoservicio del DMV en Florida y otros estados. Olvídate de las largas filas y las citas lejanas. Desde hace algunos años, varios estados incluyendo la Florida, Nevada, Carolina del Norte y otros más han implementado los DMV Express Kiosks, una solución rápida y eficiente para renovar la registración de tu vehículo. Por lo que si vives en uno de estos estados, estás de suerte porque este servicio te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Si vives en el estado de la Florida y deseas más información sobre este servicio, puedes visitar su sitio web oficial en flmvexpresskiosk.com. Actualmente, el sitio solo está disponible en inglés, pero puedes traducirlo fácilmente con una extensión de tu navegador. En la página principal lo primero que encontrarás es un mapa con el cual podrás ubicar el kiosco más cercano. También podrás ver los requisitos para usar el servicio Express, quiénes son elegibles y quiénes no, detalles del costo y otras informaciones relacionadas. El tutorial que verás a continuación lo grabé en el 2023, el cual usé para enseñarle a un familiar lo fácil y rápido que es usar estos kioscos. Aunque la calidad no es profesional, podrás tener una idea de lo sencillo y rápido que es. Lo primero que hice fue abrir Google Maps y buscar DMV Kiosk. En mi caso, vivo en la bahía de Tampa y como puedes ver, hay varios kioscos cerca. El que usé está a solo una milla dentro de un supermercado Publix. Aproveché el tiempo y me dirigí inmediatamente al establecimiento, ya que estaba a solo 4 minutos de distancia. Una vez dentro del supermercado Publix, ubicamos el kiosco que normalmente está cerca del área de servicio al cliente. Para comenzar con el proceso, solo tocamos la pantalla y seleccionamos el idioma preferido, ya sea inglés o español. Luego elegimos el volumen para las instrucciones y continuamos. Luego nos preguntará si nos hemos mudado desde la última renovación. Respondemos según el caso y seguimos. Después nos muestra los requisitos y métodos de pago. Aquí tenemos dos opciones disponibles. En una podemos introducir el PIN del aviso de renovación, que recibimos por correo de parte del DMV o el Tax Collector, y en la otra podemos simplemente ingresar el número de placa y la fecha de nacimiento del propietario registrado. En mi caso, solo utilicé el número de placa y la fecha de nacimiento. Confirmamos los datos que ingresamos. Verificamos que los datos del vehículo estén todos correctos y seguimos. Nos mostrará los cargos por el servicio. Seleccionamos el periodo de renovación, ya sea 1 o 2 años. A continuación, podemos optar por hacer una donación a programas de caridad. Por ejemplo, el programa para el autismo. Elegimos el monto y nos preguntará si deseamos elegir más programas. Confirmamos la donación y seguimos. Luego el sistema nos mostrará el monto total, incluyendo los cargos y la donación. Y finalmente solo falta introducir la tarjeta de crédito o débito. Un dato importante en estos kioscos es que hay que retirar la tarjeta inmediatamente después de introducirla para que el pago sea procesado. Una vez procesado el pago, el kiosco imprimirá la nueva registración y el recibo. Y listo, en menos de 2 minutos se puede renovar la registración sin complicaciones. ¿Viste lo fácil que es? Si te gustó este tutorial y crees que puede ayudar a alguien más, dale like, comparte el video y suscríbete a Ingeniando conmigo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido útil como este. Que tengas un grandioso día.